Queridos hermanos, estamos nuevamente juntos en esta mañana, en un día especial. Estamos recordando hoy el Día del Padre, y nosotros tenemos un Padre que es Dios, el Padre Eterno, al que tenemos acceso a través de Jesucristo. Por eso quiero decirles en esta mañana que le doy mi bendición a todos los padres y también hablarle a los hijos, porque la Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres para que nos vaya bien en la tierra que Dios nos da. Es el primer mandamiento con Provenza, el quinto mandamiento que tiene la promesa de la bendición de Dios. Así que padres, que tengan hoy un feliz día y cada día del año. Y como padre les digo, la mejor forma de ser honrados es que nuestros hijos nos obedezcan. Y nosotros honramos al Padre Celestial obedeciendo lo que Él nos manda, haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y estamos en estos días hablando de la Gran Comisión. Y Dios nos dio la gran comisión el gran encargo de predicar el Evangelio a toda criatura, de hacer discípulos de Cristo. Y en el video anterior les comenté que hoy vamos a hablar de Pentecostés. El sábado pasado, el 6 de junio, celebramos con toda la familia bautista de todo el país y de todo el continente el Pentecostés. Por eso yo les dije y les quería explicar en esta mañana qué es el Pentecostés y qué tiene que ver con la Gran Comisión, qué tiene que ver con nosotros, con la misión de la Iglesia. Así que vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el versículo 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después el Señor ascendió. Y pasaron de esto 10 días más. Estuvo 40 días después de resucitado aquí en la tierra y se le apareció a muchísimos hermanos, entre ellos a San Pablo. Y 10 días después de que él partió, sucede lo que nos relata el capítulo 2 de Hechos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Acuérdense que estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de todas las naciones que estaban allí les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Había 15 naciones en ese lugar, es decir, con distintos idiomas. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno de nosotros, en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar quiero hablarles de lo que es el Pentecostés. Los judíos tenían 7 fiestas, pero había 3 en las cuales los judíos tenían que ir, los miembros del pueblo elegido de Dios, tenían que ir al templo a Jerusalén. Una era la fiesta de Pascua, de la cual se habían cumplido 50 días ya. La fiesta del Pentecostés, que es la que estamos viendo ahora, y el día de la expiación. Y
Pentecostés viene de 50, porque eran 50 días después de la Pascua. Y en aquella Pascua era muy especial, porque es cuando habían crucificado a Jesús y Él había resucitado, el domingo de resurrección que recordábamos en el mes de abril. En primer lugar, leímos aquí la promesa que Dios nos hace. Dice la Biblia que íbamos a recibir poder en el capítulo 1, versículo 8. ¿Y quién tiene todo el poder? Jesús tiene todo el poder. Por eso Él dice, toda potestad me es dada. Dios me ha dado todo el poder. Y si Él lo tiene, Él puede darlo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y esto vendrá por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que llevemos la buena noticia, el Evangelio de salvación, que solo hay vida nueva en Jesús. Que recibiendo a Jesús como Salvador personal, la persona, el individuo, el pecador puede ser perdonado y recibir una nueva vida, dar ese paso trascendental que cambia su vida. Y para cumplir la gran comisión tenemos que ser dóciles a la obra del Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo nos daría el poder. Y a ser discípulos de Cristo. Hoy tenemos infinidad de sectas, de religiones, y lo importante, aunque muchas mencionan a Cristo, lo importante es que nosotros tenemos a Cristo como el Señor de nuestra vida, como el único Salvador, como el único camino hacia Dios. ¿Y dónde tenemos que cumplir la misión cuando recibimos el poder? En todo el mundo, hasta lo último de la tierra, empezando por el primer ministerio, que es el de nuestra familia, hasta llegar a cubrir toda la tierra. Y miren, justamente la celebración del Pentecostés, el sábado 6, fue una muestra de esto, porque tuvimos un pastor de Tierra del Fuego que nos ministró, la parte más austral del mundo, la ciudad más austral, más al sur del mundo. Después tuvimos también hermanos de Santiago del Estero, del norte argentino. Tuvimos un matrimonio de Perú y a un argentino que estaba en Estados Unidos, que nos habló de Estados Unidos, Alberto Motesi, al que me une una larga amistad. Nos hablaron, nos ministraron, nos llevaron a festejar esta fiesta del Pentecostés. Por eso la gran comisión es para cumplirla en nuestro medio, en donde tenemos influencia, pero se extiende hasta lo último de la tierra. Y después vemos cuándo sucedió esto. Lo que había prometido el profeta Joel se cumple el día del Pentecostés. Fíjense que en el capítulo 2 dice que llegando el día de Pentecostés estaban los hermanos allí reunidos. Esta profecía es la profecía de Joel. El mismo Pedro lo va a decir aquí en este pasaje, en 16 al 21, que el profeta Joel había dicho que el Espíritu Santo iba a descender sobre la iglesia y sobre cada uno, porque la obra del Espíritu es personal, es sobre cada uno. Por eso desciende el Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés y allí estaban todos, estaban en un ánimo y estaban juntos. ¿Se acuerdan? Hace muchos años el pastor Avenante nos habló de este versículo, el versículo 1, y trajo una linterna toda desarmada, en una bolsita. ¿Y él qué hizo? Nos mostró la linterna y dice, ¿alumbra esta linterna? No sabemos, porque está toda desarmada. Pero él dice, está todo junto, sí, pero no estaba cada uno ocupando su lugar. Entonces dijo, bueno, ¿qué necesita la linterna para dar luz? Necesita estar armada, estar unánime, estar juntos pero en un ánimo. Bueno, él la armó, la encendió y la linterna funcionó. Bueno, así debe estar la iglesia, hermanos. Todos unidos en el amor de Dios, unidos para poder llevar el Evangelio de salvación. Y dice que vino el Espíritu Santo y llenó toda la casa, un gran estruendo, un viento recio. Fueron lenguas que se repartieron sobre cada uno y fueron llenos del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, el Espíritu comenzó a vivir en cada uno de los creyentes. Fíjense ustedes que antes el Espíritu Santo descendía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre ungidos.
Hasta los que hicieron el tabernáculo fueron ungidos por el Espíritu Santo, aquellos dos artistas que hicieron el tabernáculo del desierto. Pero ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, por eso no hay necesidad de templo, porque el templo del Espíritu Santo, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Él habita en cada uno de los creyentes. Y dice que de pronto los apóstoles comenzaron a hablar. Eran personas sencillas, eran personas del vulgo, personas que no habían tenido una preparación previa, pero habían estado 3 años con Jesús. ¿Se acuerdan que dice Marcos 3:14? Cuando estábamos en la escuela de líderes hablábamos de este versículo. Dice que eligió a 12 para que estuvieran con él, para después enviarlos a predicar. Bueno, estos apóstoles que ahora eran enviados comenzaron a hablar y se produjo el milagro, porque de esas por lo menos 15 idiomas distintos, 15 naciones representadas que habían ido a celebrar el Pentecostés al templo, cada uno le escuchaba en su propia lengua. ¿Se imagina? Viene un japonés acá, yo hablo en castellano y él entiende japonés. Viene una persona que habla nada más que guaraní del Paraguay y yo hablo en castellano y él lo entiende en guaraní. O en un hermano que viene de Bolivia que solo sabe hablar quichua o aymara y lo entiende en su idioma, mientras que yo no sé ni una palabra. Entonces, ese es el milagro, las lenguas repartidas para que cada uno pudiera llevar el evangelio de salvación. Cada uno lo oía en su propio idioma. Y dice la palabra que estaban atónitos y maravillados. Y hermanos, es en ese momento que nace la iglesia. Mire qué importante que es el Pentecostés. Era una fiesta que recordaba el Éxodo, cuando habían salido de Egipto y ya estaban en la tierra y tenían su primer cosecha. Los primeros frutos de la tierra se dedicaban a Dios en la fiesta de Pentecostés. Bueno, estos eran los primeros frutos de la iglesia cristiana. Hablaban con poder la palabra de Dios y todos se quedaban atónitos. ¿Por qué? Porque era maravilloso lo que estaba sucediendo. Fíjense, hermanos, cuando Dios los llamó a Moisés y Moisés decía: ¿cómo voy yo a hablar al faraón? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué tenés en la mano, Moisés? ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Y con esa vara hizo todas las maravillas, las 10 plagas que están relatadas allí. Tocó el mar rojo y se abrió. Es decir, cosas maravillosas. ¿Qué le dijo a David cuando tenía que enfrentar al gigante? ¿Qué le dio Dios? ¿Una armadura? No, se sacó toda la armadura, no quería tener nada. ¿Qué tenía David? Una honda, y las piedras para tirar con ella. Y con una piedra mató al gigante. Nosotros también vamos a enfrentar gigantes para llevar la palabra de Dios, para cumplir el mandato de llevar el evangelio a toda criatura, para que nuestro barrio conozca a Cristo y se salve, conozca a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Y qué le dijo al niño cuando había más de 5.000 personas? Y Jesús le dijo: denle ustedes de comer, porque se había hecho de noche, no había comida, no había supermercado, ¿dónde iban a comprar la comida? ¿Qué dijo Andrés? Acá hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor dijo: bueno, con eso vamos a alimentar. Y sobraron 12 cestas llenas. Hermanos, ¿nosotros qué tenemos? Somos enviados, pero ¿qué tenemos? ¿Qué nos respalda? ¿Qué poder nos respalda? El Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, la misión que tenemos es de predicar el evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos. ¿Y qué pasó cuando esta promesa se cumplió? Fíjense, aquí mismo en el capítulo 2, allí en los últimos versículos, del versículo 37 en adelante, dice: Pedro les habló, aquel Pedro que había negado a Jesús, aquel Pedro que se había asustado cuando corría riesgo a su vida, de pronto les dice: ese Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le levantó y le hizo Señor y Cristo. Y miren qué pasó. Al oír esto, se compungieron, se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, esto que habían matado a Jesús, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer para recibir el perdón? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa,
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba, Pedro, aquel Pedro que se había asustado, ahora era otra persona transformada por el poder del Espíritu Santo, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos queridos, la promesa produce frutos. Si nosotros como iglesia tomamos el desafío y cada uno de nosotros ejerce su llamado al sacerdocio real, al ser predicadores de Cristo, cada uno de nosotros es el medio que Dios va a utilizar para que los incrédulos, para que los perdidos puedan conocer a Cristo. Pedro, primero, cuando estaba ante los que estaban juzgando a Jesús, se asustó, le negó 3 veces. Pero ahora se para ante toda la multitud. Si se convirtieron en 3.000, no sé cuánta gente habría. Pero fíjense, el temeroso Pedro ahora es el impetuoso Pedro. ¿Qué había cambiado? Que Cristo había resucitado y les dio el don del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Él dijo: toda potestad me da, todo poder me es dado. Bueno, Él nos lo dio a nosotros. Por eso Él está cumpliendo la misión para la cual Dios lo había llamado. ¿Se acuerdan que cuando dijo: Señor, yo no te voy a negar, estoy dispuesto a dar mi vida por vos? Sin embargo, Jesús le dijo: Pedro, Pedro, estoy orando para que tu fe no falte y para que una vez restaurado cumplas la misión de restaurar a tus hermanos, de confirmar a tus hermanos. Y eso fue lo que Pedro hizo aquí y nos está relatado en este primer discurso. Hay otros más. Se cumplió la profecía de Joel y hoy se cumple en la misión de la iglesia, cuando la iglesia lleva a Cristo, lleva el mensaje de salvación a los perdidos, cuando habla de volverse a Dios, en este tiempo en que la gente está tan desconcertada que no sabe qué va a pasar. El único que nos da la seguridad, la única esperanza es Jesucristo. Por eso tenemos que predicar a Cristo, sus milagros, su obra maravillosa, su restauración, cómo Dios lo resucitó. Y el resultado fueron la conversión de estas 3.000 personas. Y Pedro, fíjense que les insiste y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y dice que más de 3.000 personas recibieron a Jesucristo como su Salvador. Y perseveraban, ¿en qué? Hermanos, hay que perseverar en la doctrina. El pastor Gutiérrez nos está hablando en el Ipso de la necesidad de tener una teología sana, la teología que habla de Dios, la teología cristiana. Y él dice: la autoridad está en la palabra, en la doctrina. Perseveraban en la comunión, en estar juntos. Hermano, en este momento no podemos reunirnos físicamente, pero estamos reunidos espiritualmente. Y les puedo asegurar que me está llamando, muchos hermanos me están llamando que hace años que no los veía, de Bolivia, del interior del país, de Paraguay, que me dicen: pastor, estamos volviendo al Señor, estamos reconciliándonos con el Señor. Y parecía que en todos estos años estos hermanos se habían alejado, pero Dios los vuelve a llamar. El otro día Gabriel Chorol, que soñó de que todos estos que estaban fuera venían a la iglesia y teníamos que enfrentar a un lugar lleno de demonios. Y dice que se llenaba la plaza, esa que está enfrente a la iglesia, porque no entraba la gente que pasó por nuestra iglesia y conoció a Cristo en nuestra iglesia, no entraba en el templo, eran tantos que cubrían la plaza. Y juntos nos incitaban, nos llevaban a ese lugar
tan peligroso donde el enemigo reinaba, y juntos, decía, pastores, vengan con nosotros, vengan que el Señor nos va a dar la victoria. Y teníamos la victoria. Y Gabriel estaba tan contento, el tío de Pablito, porque Dios es el que nos da la victoria. Hermanos, debemos perseverar en la doctrina, en la comunión y también en la cena del Señor. El domingo pasado celebramos la cena. Acuérdense, el segundo domingo y último domingo del mes, el pastor Ricardo desde el templo nos lleva a participar de la cena del Señor. Y lo importante es la comunión, aunque no sea física, pero la comunión en el Espíritu. Y dice la palabra que esta promesa se cumplió en Pentecostés. Y hoy nuestro Pentecostés se cumple en llevar el Evangelio. Como el pastor Motesi, el evangelista de allá de Estados Unidos, el hermano que estaba en Tierra del Fuego, y así cada uno de nosotros tiene esa misión. Miren, acá dice que se convirtieron 3.000 personas. ¿Saben cuánta gente había convertida? ¿Cuántos cristianos había al final del primer siglo? Es decir, menos de 70 años después de la muerte de Cristo. 500.000 cristianos. Hermanos, ese es el desafío. Que el perdido pueda conocer a Cristo. Y si vos te sumaste a este video y no conoces a Cristo, hoy pedile que te perdone los pecados, recibilo como tu Señor y Salvador y vas a experimentar esta vida nueva. Hace muchos años, John Newton era un traficante de esclavos. Él iba al África en sus navíos, en sus barcos, y capturaba a los aborígenes, a los naturales de África, y los llevaba a Europa para venderlos como esclavos. Y era terrible, era una persona sanguinaria. Él sabía, por ejemplo, que si llevaban 300 esclavos, quizá la mitad moría en el camino, pero eran como si fuera una cosa. Un hombre terriblemente malo, pero él tenía una madre piadosa, una madre cristiana que oraba por él. Y dice que en una gran tempestad el barco estaba por hundirse. Y John Newton dijo, si me salvo, voy a reconciliarme con Dios. Yo sé que mi madre está orando por mí y sé que Dios me ama. Así que le dijo a Dios, si me salvo, te voy a servir toda mi vida. Y Dios le dio la posibilidad de conservar su vida, se salvó, llegó a Europa y dice, este es mi último viaje. Ahora quiero servir a mi Rey, a Jesucristo, ahora soy de Cristo. Y fue el autor del himno Sublime Gracia, que hoy, después de tanto tiempo, seguimos cantando con emoción, que él sintió el deseo de servir a Dios como en su ministerio, el ministerio que le dio, pero escribió este y otros himnos, pero Sublime Gracia es el que nosotros cantamos muchas veces. Y qué bendiciones para nosotros hoy. Miren, pasaron casi 2 siglos y todavía el Evangelio a través de esa música se sigue predicando. Hermano, no sé lo que va a hacer Dios con vos. Quizás tengas una conversión espectacular como John Newton, o quizá tengas el ministerio de tu familia. Pero ¿quién te dice que uno de tus hijos no va a ser un Billy Graham o un presidente de una nación y que pueda bendecir a todos? Por eso cumplamos el ministerio que Dios nos da, la gran comisión, la misión de llevar a Cristo a los perdidos. Que Dios les bendiga y nuevamente feliz día a todos los padres, y acuérdense, el Padre Celestial nos ama y nos amó tanto que entregó a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz por mis pecados y por tus pecados. Dios te bendiga, Dios te bendiga.